Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar haciendo una oración para poner todo en las manos del Señor, la prédica de Fabricio y que toda esta enseñanza caiga en nuestro corazón. Entonces, con reverencia, vamos a orarle al Padre para que nos dé la bendición de la enseñanza de esta tarde. Padre Celestial, Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor, por todos nosotros, por todas las personas, Señor, que hoy estamos reunidos en esta tarde. Te quiero agradecer, Señor, por la facilidad que nos da, Señor, de podernos conectar y por medio de Señor, de estas pantallas y de esta forma, Señor, también ser instruidos en tu palabra, enseñados, Señor. Gracias por Fabricio, porque él dispone de su tiempo, de su corazón y de su enseñanza, Señor, que tú le das para compartirla con nosotros. Padre Celestial, hoy quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, por todos nosotros, por los que están conectados, para que prestemos atención, Señor, a todo lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, para no solamente recibirla, sino que tenga una manera, Señor, de poder nosotros utilizarla en el día a día, de poner en práctica en esta semana, Señor, que comienza mañana. Hoy te doy gracias por la semana que finaliza, Señor, en este Shabbat. Te doy gracias por el tiempo que tú nos das para todo, tiempo para el trabajo, tiempo para el reposo, tiempo para compartir, para lo que tú nos enseñas, Señor, día a día. Hoy te pido la cobertura para esta familia y para todas las personas y todas sus familias que están conectadas, Padre Celestial, en esta pantalla, Señor. Bendice a Fabricio, dale la revelación del Espíritu Santo, que seas tú en él, Señor, hablando, que tú por medio de Fabricio nos enseñes todos los días, bendícelo, llénalo de salud, de entendimiento, de fuerza, de seguridad, y que él, Señor, siempre esté, Señor, bajo tu cobertura para poder, Señor, guiarnos como ovejas, Señor, ante ti. Hoy te pido la bendición y te pido, Señor, que cubras esta reunión, Señor, esta enseñanza, para que no ocurra nada, Señor, ninguna interrupción y que todo, Señor, sea permitido por ti y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, además quiero compartirles una palabra. Voy a compartir pantalla. Ahí está. No sé si tal vez Esteban o Fabricio me confirman de que la están viendo. Ahí está, sí. Sí, ok. Bueno, eso es una palabra que yo le pedí mucho a Dios para que Él fuera a quien me diera, ¿verdad? Una palabra para poderles compartir y hacer una reflexión sobre esta palabra. Y quise, transmitirla por acá para que también ustedes la puedan leer. Esta está en Mateo 14, el capítulo 22. Dice 14, 22 al 33. Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 40 vigilia de la noche Jesús vino a ellos, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, ánimo, yo soy,
no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al monte, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se colmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, esta palabra, ¿verdad? Que nos enseña acá el Señor. Yo también quise escribir un título que dice, ¿a dónde está puesta tu mirada? Y en realidad lo que yo quería hoy compartirles es muchas veces, como aquí resalté en el 30 que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y bueno, de lo que les quería, en la reflexión, ¿verdad? De lo que les quería compartir es que muchas veces sabemos que tenemos un Dios que es fuerte, que es real, que nos ha demostrado con hechos, con palabras, con muchísimas cosas su poder, pero muchas veces nuestra mirada se desenfoca de él, se fija o se enfoca en lo que vemos en el mundo, en las malas noticias, en muchas situaciones, en enfermedades, en problemas económicos, en problemas familiares, y dejamos de verlo a él, que a él es quien no podemos quitar nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra fe debe estar completamente arraigada a él, y, y esto era lo que les quería compartir porque muchas veces no es que el Señor no tenga pues el poder para ayudarnos en todas nuestras necesidades, sino que nosotros vemos las situaciones, las circunstancias y dejamos de enfocarlo a Él, que es quien nos lleva adelante de nuestro, ¿verdad? Entonces, eh, esto es una pregunta que les quiero compartir y que cada uno en lo personal nos hagamos, ¿verdad? En dónde está puesta nuestra fe, nuestra mirada, en las cosas que vemos o en el Señor realmente. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir para el día de hoy, para la tarde. Y seguimos entonces con la adoración, con la canción de adoración para el Señor. Bueno, hermosa alabanza. Ahora continuamos con la prédica de Fabricio, con nuestro pastor Fabricio. Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Vamos a orar juntos para empezar esta enseñanza de esta tarde, poner toda la enseñanza en manos del Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos, Señor, que tu palabra es una lámpara para nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino. Te damos las gracias, Padre del cielo, por la vida de cada una de las personas que estamos reunidos en esta reunión virtual y de todas las personas que van a ver, Señor, esta prédica en el canal de YouTube. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que todo espíritu de distracción, todo espíritu que venga a poner nuestra mente en otros asuntos, quede totalmente inactivo, lo atamos y echamos fuera. Todo espíritu que venga a poner nuestra mente, corazón y alma distraída en este momento, en el nombre de Jesús, enmudece. También te pido, Padre, en mi caso, que me ayudes a poder exponer esta enseñanza de la manera correcta. Yo renuncio al yo, Señor, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Señor, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para el tema, Señor, que has puesto para desarrollar en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Voy a compartir la pantalla. Mauricio casi no se escucha. No se escucha. Muy bajito. Ahí. Vamos a ver. Voy a ver. Ahí me escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Falta un poquito, falta un poquito. Vamos a ver. Voy a poner el otro micrófono. Ahí me escucha mejor. ¿Me escucha mejor? Perfecto. Ahí lo escuchamos bien, sí. Ah, bueno. Gracias. Es que cambié el micrófono. Ok. Bueno, aquí ya voy a compartir entonces la presentación. Ahí sí me pueden avisar si se ve. Sí. Siempre, ¿verdad? La primera filmina está la dirección del correo electrónico, el WhatsApp y la dirección del canal de YouTube del Ministerio Va Padre como las Águilas, un ministerio de evangelización y de restauración y consejería. En esta tarde de este sábado, ¿verdad? El Señor lo que nos pone a desarrollar es el tema de la tentación, nosotros los creyentes y la tentación. Y bueno, en la primera filmina está representada, ¿verdad? Eh, o representado el reino de las tinieblas en el sentido de lo que dice Génesis 3, ¿verdad? Acerca de la serpiente, que es la serpiente antigua que sale en Apocalipsis 12, que la Biblia también le dice diablo, Satanás, el dragón, le dice el engañador, el acusador, el tentador, ¿verdad? Y hoy vamos a repasar que la Biblia garantiza, como hemos estado viendo con las familias esta semana, que es la semana 35 del calendario, ¿verdad? De 52 semanas estamos en la semana 35. Y hemos estado revisando que en la profecía bíblica está garantizado y está profetizado que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, muchos en el pueblo de Dios iban a estar eh, distraídos y el enemigo usa, vamos a ver hoy, tres estrategias para distraer, desviar y destruir al creyente. Entonces, ese es el tema de hoy, nosotros y la tentación. El fundamento de los versículos que el Señor dio, los dio ayer, ¿verdad? El 1 de septiembre, los dio en la madrugada. Son tres textos, aquí solo hay dos porque el tercero es un poquito más largo, pero el primero que él pone, ¿verdad? En la nueva traducción viviente, perdón, nueva traducción, nueva versión internacional, dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye o huir es la palabra clave para el estudio de hoy. Vamos a irlo desarrollando. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huir y juntarse con personas que andemos en el mismo espíritu, ¿ok? Pero huir de las malas pasiones de la juventud. Primer versículo que el Señor pone, que se lo dio Pablo a su discípulo, a Timoteo. Primera de Corintios 15:33, hay una advertencia, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ok? Y es un versículo que cuando el Señor lo puso y estaba desarrollando la prédica que el Señor da para el día de hoy, es un tema muy amplio, el tema de la influencia de las masas sobre el individuo, ¿verdad? Como por ejemplo al rey Saúl, lo que opinaba la mayoría del pueblo lo afectó para ser desobediente a lo que Dios le dijo. Como si nosotros tenemos comunión con gente impía y practicamos y participamos de las cosas que a Dios no le gustan, van a ir teniendo una influencia en nuestra manera de pensar y van a corromper, ¿verdad? La manera en que uno piensa acerca de lo santo. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:17, para los que tienen la Biblia por ahí,
a mano. Hay una advertencia, ¿va? En el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces los impíos arrastran al creyente, ¿verdad? Y lo llevan a una caída y lo mueven de la firmeza. El Señor advierte que no hay que equivocarse, no hay que exponerse, ¿verdad? A estar nosotros participando de cosas que a Dios no le gustan, y hoy vamos a ver con detalle cuáles son, porque eso corrompe la manera en que uno piensa acerca de lo santo. Entonces, estamos desarrollando el tema, ¿verdad? De nosotros y la tentación. Y el tercer texto, el Señor pone en el versículo, en el capítulo 39 de Génesis, viene la historia de José y la esposa de Potifar, ¿verdad? Y bueno, lo voy a leer. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Ok? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José, dice aquí, era José de hermoso semblante y bella presencia. Hermoso semblante, cuando uno lo busca en la BLB, dice que tenía una figura, o sea, era un hombre bien parecido físicamente y además de eso era bien parecido, o sea, tenía un rostro bonito. Estaba metido en Egipto, ¿ok? Dice que Jehová estaba con él. Potifar, que la etimología del nombre significa, ¿verdad? Hijo del sol o proveniente del sol, era testigo de que el Dios de Israel estaba con él, porque todo lo prosperaba. Ahora, dice aquí en la historia, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Ojo las dos palabras, huir y salió, y salir. Huyó y salió. Que eso sale en el Nuevo Testamento ahora cuando veamos la receta de cómo es que el Señor nos ayuda, ¿verdad? A huir y a salir de las tentaciones. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa, a los de casa y les habló diciendo, mirad, ¿no nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros? Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Ok? Entonces la presencia de Dios no se fue de José por haber resistido la tentación.
y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces hay tres versículos, ¿verdad?, que el Señor dio ayer, que son el fundamento para esta prédica. Ahora, la explicación está muy interesante. Este es el significado de estas citas bíblicas. En nuestra época, las nociones del bien y del mal se vuelven cada vez más relativas. Y estamos de acuerdo. Hay gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. El cristiano corre el peligro de adoptar las formas de hacer y de pensar de nuestra sociedad. Una a una, las referencias morales reconocidas procedentes de la enseñanza de la Biblia han sido dejadas de lado por muchos. Los creyentes deben impregnarse que las enseñanzas de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios y de los ejemplos que ella da para no dejarse desviar. En ese sentido, José, llevado lejos de su padre y vendido por sus hermanos como esclavo, se convirtió en el mayordomo de la casa de su amo Potifar en Egipto. Este vio todo lo que José hacía, que todo lo que José hacía prosperaba gracias a la bendición del Dios de José. Solo en un país extranjero, lejos de su familia, joven y de buen parecer, José se vio acosado diariamente por la mujer de su amo, la cual quería seducirlo para que se acostara con ella. Y aquí el Señor pone esta pregunta: ¿cómo podría escapar de la red que se cerraba sobre él? Porque está en una situación, ¿verdad?, donde ahí en la historia no dice que él haya compartido eso con nadie, o sea, no tenía ningún confidente dentro de la casa de Potifar. Lo que hizo José fue huir. José huyó lejos de esa mujer como se huye de una serpiente. Por eso la foto, la inicial. ¿Ok? Pero también se corre a los pies de Jesús nuestro Salvador para ser librado y estar a salvo. Huir del mal a fin de seguir el bien con Jesús es la única actitud sabia para salir victorioso. José no se quedó ahí discutiendo con esa mujer, que el texto no dice cómo se llamaba. Él no se quedó hablando ni convenciendo, lo que hizo fue huir. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan acerca de huir, de apartarse, de no acercarse, de ser prudente, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a mantenernos puros y esto aún es posible hoy. Recordemos el secreto de José: huir. Y el Señor pone huye con tres signos de exclamación. ¿Huir de qué? Bueno, el Señor quiere que lo apliquemos a todo en la vida cotidiana, lo que va en contra de la voluntad de Dios, empezando por los pensamientos, que la lucha está en la cabeza, ¿verdad? A esta mujer, la de Potifar, en algún momento se le metió en la cabeza, ¿verdad?, la idea de seducir al siervo, ¿ok? También el Señor quiere que apliquemos esto de huir, de apartarnos de lecturas que no nos convienen y acercarnos a la Escritura, ¿verdad?, a la Biblia, huir de canciones, que las canciones, como lo hemos visto en estas semanas, hemos estado viendo el tema de que la música transmite no solo emociones, sino también espíritus de seducción, de tristeza, de nostalgia, de euforia, etcétera, ¿verdad? Videos, y esta parte de videos en el tema, ¿verdad?, de las redes sociales, y más que todo en las redes sociales donde salen videos al azar, donde uno no escoge el tema, el enemigo aprovecha, ¿verdad?, para ir metiendo escenas que quedan grabadas en la mente y a la larga tiene una influencia en el pensamiento y en el cuerpo también, como lo vamos a ver ahora. Amistades dudosas. Este es todo un tema, amistades dudosas. Porque esta prédica de este día de hoy, 2 de septiembre, está orientada al tema de la tentación en la parte de la sexualidad. ¿Ok? El enemigo pone personas a seducir a los siervos y a las siervas de Dios.
solteros, casados, viudos, como sea. Y las amistades dudosas, por esta entre comillas, ¿verdad? Porque hay que tener discernimiento, porque ahora vamos a ver las trampas que el enemigo pone, y una de esas trampas es la seducción a través de gente cercana a uno, ¿verdad? Compañeros o compañeras de trabajo, colegas, compañeros de colegio, de escuela, gente que no tiene nada que ver con uno, la persona, ¿verdad? Y son enviados por el enemigo para hacer caer al creyente, ¿ok? Seguir lo que es correcto. Y tenemos que pedirle a Dios cada día que nos ayude a hacer y estar pegado leyendo la palabra de Dios todos los días, porque es un mandamiento. Entonces, la prédica de hoy está orientada a este tipo de tentación, como la que tuvo José en Egipto, ¿ok? En la que él huyó, él no se quedó ahí exponiéndose. La Biblia dice en Primera de Juan 2, del 15 al 17, dos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que identifican la estrategia que Satanás utiliza o las tres áreas de tentación que él usa desde Génesis, ¿verdad? Lo voy a leer. Dice, ustedes lo pueden leer si tienen la Biblia a mano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y viene tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esas tres áreas de tentación, el enemigo las usa. Y vamos a ver que las usó con Eva en Génesis 3 y las usó también cuando él tentó al Señor Jesucristo. Está en Lucas capítulo 4, por ejemplo. Aquí a la derecha yo puse dos tipos de trampa o de trampas que tienen diferentes maneras de operar. La primera, que es esta, que es para osos o animales, ¿verdad? Que el cazador identifica la ruta por la que generalmente camina, pone eso escondido para que cuando el animal maje, ¿verdad? O presione el centro de la trampa, queda atrapado con estos picos. Aquí no hay cebo ni hay carnada, ¿ok? Está la trampa puesta en el camino o cerca del camino del animal que se quiere atrapar. Y el mecanismo de acción, o mejor dicho, se acciona adentro, adentro. Y la otra, en este caso, ¿verdad? Bueno, una ratonera, que es un ejemplo en la trampa que sí tiene cebo, o sea, tiene carnada. Y ojo la palabra, ¿va? Carnada, tiene que ver con carne. Y es donde vamos a identificar que estas tres son trampas que funcionan de maneras parecidas a las trampas con las que se atrapan animales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en una ratonera se le pone la carnada o el cebo de lo que los ratones les gusta, ese es el principio. Esta no está escondida, está expuesta, ¿ok? Esta sí está escondida, esta no, ¿ok? Entonces hay en el caminar del creyente trampas que están escondidas. Si nos desviamos del camino, nos salimos del camino, es más probable caer en una trampa de estas. Y también unas que están a simple vista y que uno tiene que tener discernimiento porque el Señor, Satanás va a poner estos dos tipos de trampa. Por ejemplo, las que se activan de adentro son los deseos de la carne. Eso no tiene nada que ver con cosas externas, eso ya viene en el ser humano, en todos, los deseos de la carne, el cuerpo. Lo que esta carne quiere hacer, que es desagradable a Dios y que aún puede atentar contra nuestra propia vida, las pasiones que hay en nosotros. Y cuando leemos Gálatas 5, ¿verdad? Del 19 al 21, podemos leer las obras de la carne. Y las obras de la carne, que son ahí 17, ¿verdad? En esa traducción, por lo menos en la Reina Valera en 1960,
empiezan con el tema del adulterio. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, dos puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas cuatro tienen que ver con deseos desordenados hacia la parte sexual. Adulterio, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que es la relación íntima entre personas que alguna de las dos esté casada, la que está casada y la otra están cometiendo adulterio. Fornicación, relaciones íntimas entre gente que no está casada. Inmundicia, todo Levítico 18 y el 20, ¿verdad? Inmundicia, ahí viene la pornografía, la autocomplacencia, etcétera, etcétera. Eso viene de adentro del ser humano, ¿ok? El mecanismo de acción está adentro, ¿ok? Como dice el dicho, la soga está en casa, ¿verdad? Que es un dicho que tiene que ver con la historia de Esther, donde fue la mujer, ¿verdad? De Amán, el que hizo la soga con la que colgaron al esposo. Por eso el dicho es, la soga está adentro. Bueno, adentro de nosotros tenemos algo que es engañoso, que es el corazón, y la carne tiene manifestaciones, ¿verdad? O obras que vienen en este versículo de Gálatas, y después sigue diciendo idolatría, hechicerías. Ojo que pone la idolatría a la par de la hechicería, porque es el mismo espíritu. Eso está en el libro de Samuel. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es cuando nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? En temas sencillos, herejías, que son errores doctrinales que hacen que la gente se vaya al infierno, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los deseos de la carne están dentro de nosotros. El mecanismo de acción es interno, ¿ok? Los deseos de los ojos sí ya es externo, que es codiciar lo que vemos. Lo que no se tiene, sea que está a la venta o disponible, que no sea de alguien, o lo ajeno, que es todavía peor, porque es el 10.º mandamiento. El 10.º mandamiento habla de no codiciar, ¿verdad? Y viene en la lista de las cosas que uno no tiene que codiciar. Y cuando nosotros lo leemos, ¿verdad? Dice en el 10 mandamiento, en el número 10, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿ok? La casa. No codiciarás la mujer de tu prójimo, o sea, lo que está en la casa, porque viene la lista, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿ok? Codiciar es querer algo para uno, o sea, querer que eso sea mío, ya sea que no se tenga porque está en una tienda o en un almacén o lo que sea, ¿verdad? O peor aún, que sea una persona ajena o algo ajeno, ¿verdad? No codiciar, dice codiciar lo que vemos, eso es externo. Para eso si hay cebo, ¿verdad? Hay una carnada. Y la vanagloria de la vida también, ¿verdad? Es algo que mucha gente anhela, desear ser el centro de atención, ser el que está sobre todo, tener poder, ser superior, desear ser más importante que los demás y estar sobre los demás, desear el reconocimiento y la honra del mundo. Un día de esto, doña Jamie ponía una filmina en el estado de ella, donde decía o dice, ¿verdad? Que cómo espera uno ser honrado. Dice, ¿usted espera ser honrado en un mundo donde su Señor fue crucificado? Qué interesante, ¿verdad? Esa foto que puso doña Jamie ahí. O sea, cómo va a pretender uno ser honrado y reconocido de una manera positiva, ¿verdad? Y loado, como dice la escritura, en el mundo que crucificó al Señor, que es nuestro Maestro, Dios y Salvador. Estas tres áreas son trampas, tres áreas de tentación, y Satanás las usa todos los días. La primera está dentro de nosotros. El mecanismo de acción está dentro. En las otras dos es una carnada, ¿ok? Ahora, ¿pueden combinarse? Sí, por supuesto. Sí pueden combinarse. Puede haber una persona, ¿verdad? Seductora que sea como una carnada y active, ¿verdad? Las obras de la carne en una persona y ya empieza a combinarse una con la otra. Se puede combinar. Sí, se puede combinar. La vanagloria de la vida también. Si alguien
es una persona que es envidiosa y la envidia está en la lista de Gálatas 5. Entonces, el compararse con una persona que a los ojos del mundo es más exitoso, ¿verdad? Entre comillas y subrayado, genera también envidia, que está en la lista de las obras de la carne. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que estas trampas también funcionan combinadas, pero siguen siendo trampas. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Bíblicos de estos tres métodos que Satanás utiliza. Los deseos de la carne vemos, por ejemplo, en el caso del rey David, ¿ok? Aquí se mezclan los deseos de los ojos y los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque codiciar la mujer ajena, en este caso de Urías, ¿verdad? Betsabé, que irónicamente Betsabé, en la etimología del nombre significa casa de la promesa. Casa de la promesa, pero también puede ser traducida la palabra promesa o juramento, casa del juramento o casa de maldición. Y qué interesante, porque cuando uno empieza a ver la serpiente física, ¿verdad? Cómo la lengua es viperina, termina en dos puntas, una para la izquierda y otra para la derecha. De una se convierte en dos. Como el Señor, ¿verdad? En este caso nos advierte a nosotros que primero Satanás no está jugando. La Biblia dice que él anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Ahora, ¿qué tan cerca está ese león? Depende de la santidad, integridad, rectitud y obediencia del creyente, y también depende de si está o no está el ángel que sale en el Salmo 34:7. Porque la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ahí dice alrededor. Y Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿cuál círculo es más angosto? ¿El del ángel de Jehová o cuál está más cerca, diría yo? ¿El círculo de león que anda rugiendo o el círculo del ángel de Jehová? Porque si el ángel de Jehová está más cerca de uno, el león queda por fuera del círculo. Hay una protección, ¿verdad? Pero el punto es de que el rey David, siendo el escogido de Dios y el ungido de Dios, tipología del Mesías, ¿verdad? Con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pecó y eso nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que hoy, ¿verdad? Poner atención porque si el Señor lo está mandando hoy, 2 de septiembre, semana 35, ¿verdad? Y después nos está mandando la vigilia, el 15 de septiembre, es porque hay versículos que dicen, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la Escritura. Por ejemplo, él codició una mujer casada, cometió adulterio, mintió, conspiró. ¿Por qué conspiró? Porque se puso de acuerdo para enviar a Urías al frente para que lo mataran. ¿Ok? Además de eso, ese adulterio lo hizo de una manera pública. Y todo el mundo se dio cuenta. La conspiración y después el homicidio. ¿Ok? Eso está en la lista de las obras de la carne. ¿Ah? Homicidio. El tema de de codicia, ¿verdad? Del adulterio, etcétera. El pasaje bíblico, 2 de Samuel 11, del 1 al 5, para el que lo quiera leer, ahí está. ¿Qué fue lo que pasó entre David y Betsabé? ¿Qué pasó como consecuencia? Aquí no cabría la lista entera de las consecuencias, pero el más trascendental o uno de los más fuertes de las consecuencias fue que la espada nunca se va a apartar de la casa del rey David, dice para siempre. Para siempre. Por supuesto que el bebé, ¿verdad? El primer bebé que concibió Betsabé del rey David se murió como una consecuencia del pecado. Pero el Señor le dijo que así como él lo había hecho en secreto, él iba a ser humillado en público. Y eso fue lo que hizo Absalón con las concubinas, ¿verdad? Lo hizo a la luz del sol y enfrente de todo Israel, que eran las mujeres del papá. Y después vemos, ¿verdad?, cómo Amnón violó a Tamar, a la media hermana, cómo Absalón mató a Amnón, cómo después Absalón, ¿verdad?, le quería quitar el reino a su papá y lo mató el general de David. Y después Adonías, que fue el otro hijo también que se le metió el agua,
que quería hacerse rey, autoproclamarse rey cuando ya David era viejito. ¿Y quién lo mató, quién lo mandó a matar? Salomón. Salomón mandó a matar al hermano. Entonces hubo 4 muertes de hijos varones, ¿verdad? Porque el mismo rey David le contestó al profeta que el que había hecho eso tenía que pagar 4 tantos. Bueno, hay 4 varones. Y además de eso, la espada nunca se va a apartar de este linaje. ¿Ok? Entonces, la tentación de deseos de la carne. Tenemos un caso, ¿verdad? Con el rey David. Los deseos de los ojos. En Josué 7 viene Acán, que es también de la misma tribu del rey David, de la tribu de Judá. ¿Y qué fue lo que él codició? Algo que él vio, ¿verdad? Que fue un manto babilónico, 200 piezas de oro. Me llama la atención las 200, el número 200, ¿verdad? Y también él codició un lingote de oro. Entonces son cosas materiales, lo que él codició aquí. Aquí fue una mujer, aquí fue dinero, ¿verdad? Y un manto que también tenía un valor económico. Pasaje bíblico está en Josué 7 en todo el capítulo. Origen del pecado, él codició lo que vio y también lo tomó, ¿verdad? Consecuencia, él y su familia y todo su ganado fueron apedreados y luego quemados. La consecuencia antes de esta fue que el reino de Israel no podía hacer frente a sus enemigos, perdieron una batalla contra un reino. Entonces, deseo de los ojos, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y el último, que es la vanagloria de la vida, que es ser igual a Dios o ser uno, un mini Dios, un Dios, yo ser mi propio Dios, yo decido, yo hago, yo tengo derecho, yo, ¿verdad? Es lo que le sucedió a Adán y a Eva, donde cuando uno lee Génesis 3 del 1 al 6 están las 3 partes de esta estrategia. Están los 3 elementos, ¿verdad? O las 3 áreas de tentación. Satanás la usó con Eva. Ahí lo podemos leer en Génesis 3 del 1 al 6. Porque él primero dijo, ¿verdad? Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Está ofreciendo algo que comiera, igual como se lo ofreció a Jesús, ¿verdad? Satanás, que convirtiera las piedras en pan. Ahí están los deseos de la carne, ¿verdad? Cuando ella le dice que no tenía que comer ni tocar el árbol porque iban a morirse, él dice, no moriréis, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le está ofreciendo ser igual a Dios. Entonces, cuando uno lee Génesis 3, ve que el efecto que tuvo en Eva, ¿verdad? Fue que le cambió la mentalidad por tener una conversación. Por eso la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí dice en el versículo 6 acerca de Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, ¿ok? Deseos de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, tener una sabiduría diferente, que le iba a ser igual o parecida a Dios. Y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya sabemos el resto de la historia. La consecuencia está vigente hasta hoy. Muerte espiritual, ¿verdad? Ahora hay que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. Separados de Dios, de la comunión con Dios, expulsados del jardín, ¿verdad? Del jardín del huerto de Dios en Génesis. Entonces, aquí vemos 3 ejemplos bíblicos de que Satanás usa esos 3 elementos y los sigue usando hasta hoy. Nosotros hoy nos estamos enfocando en el tema de la tentación a las relaciones íntimas ilícitas, ya sea fornicación, adulterio, inmundicia, dejarse seducir o seducir a otra persona. Porque recordemos que Betsabé era del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué estaba haciendo esa señora bañándose, ¿verdad? En la azotea de la casa? eh, Quiere decir que ella sabía lo que estaba haciendo. Ahí hay 2 responsables, ¿verdad? El tema es que la maldición o la consecuencia vino para la casa de David, pero Betsabé también tuvo responsabilidad, porque ella sedujo al rey. Entonces, dejarse seducir y seducir, ¿verdad?
es prácticamente lo mismo delante de Dios. Uno de las dos partes queda sin consecuencia. Y nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos ser personas seductoras, ni sensuales, ni hablar de manera incorrecta con gente casada, ni soltera, en el sentido de estar insinuando o con frases de doble sentido o cosas así, porque Satanás no desaprovecha ninguna oportunidad para meter en la mente y el corazón de una persona el fallar delante de Dios. El diablo quiere destruirnos, él es homicida desde el principio y el reino de las tinieblas está operativo 24/7. El reino de las tinieblas no se desactiva cuando yo cierro la Biblia y salgo por la puerta de la casa. Está activo 24/7 y la Biblia dice que ese personaje hace maquinaciones, quiere decir que hace planes. Él pone gente y manda gente a seducir. Y nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, con el discernimiento encendido para poder discernir, porque algunas de esas trampas no están escondidas, están a simple vista. ¿Ok? Tal vez ya hay una trampa escondida a la par del camino. ¿Y por qué pongo la par del camino? Porque la Biblia dice que el que anduviere por camino de santidad, por torpe que fuera, no se extraviará de él. O sea, el camino es una persona, ¿verdad? El camino es Jesucristo. Ahora, a la par del camino, si uno se desvía y se sale del camino, ¿verdad? Ahí es donde sí hay un problema, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Ahora, lo dice en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. Calzada es como una calle, ¿verdad? O sea, ya sea de piedra, de asfalto, de arena, de lo que sea, es un camino identificado. Dice, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo entrará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, ¿qué pasa si uno se sale del camino? ¿Verdad? Hasta en los senderos hay rótulos, en los parques nacionales o en cualquiera de esos hoteles que tienen senderos, le advierten a uno, bueno, quédese en el sendero, no salga porque lo puede morder una serpiente o lo que sea, ¿verdad? Pero la trampa, Satanás las pone. Él sirve la mesa, él no obliga a nadie a comer, ¿verdad? Pero él la sirve. Tal vez ya hay una trampa escondida a la par del camino, incluso a simple vista, ya la carnada está a la vista. Una carnada puede ser una persona, ¿verdad? Una persona que vuelve a ver a otra de una manera incorrecta, ya sea en el trabajo, en el gimnasio, en un lugar público, donde sea, donde sea, está a la vista. Eso no es la trampa que vimos de cazar osos, que está, generalmente le ponen hojas secas o zacate o pasto o lo que sea encima, para que sea un tema de que maje eso, ¿verdad? Por estar distraído, desprevenido, fuera del camino o simplemente eh, está la trampa puesta para que no se vea en el camino, pero Dios todo lo revela. Pero hay unas que están a simple vista. Está ahí para destrozar la vida del creyente, como el rey David. Si el rey David, ¿cuántas veces el rey David tuvo que pensar en toda su vida de ahí en adelante, después de que Natán habló con él, en todo lo que sucedió en su vida y cuántas veces él echó el cassette para atrás y pudo haber él, ¿verdad?, pensado, ¿qué daría yo por poder retroceder el tiempo, poder retroceder el tiempo para que Amnón no hubiera violado a Tamar, para que Absalón no hubiera matado a Amnón, ¿verdad? Para que Absalón no lo echara, bueno, no lo echó, él se fue, pero que le quisiera quitar el reino, para que después el general de él matara a Absalón. Mucho dolor, mucho sufrimiento en la vida del rey David por un error. Destrozó la vida de esa persona y ahí vemos muchos salmos que escribió el rey David donde él habla de la angustia, de la enfermedad que él recibió y sufrió en su cuerpo por el pecado, ¿verdad? Habla de llagas, habla de que mientras caía se envejecieron mis huesos, habla de un montón de cosas que uno cuando la lee, uno dice, bueno, ¿en qué parte de la vida del rey sucedió esto? Destruir su familia, su trabajo, el matrimonio.
Hay personas que se rifan el matrimonio por una aventura de una noche o menos que eso. Se destruye el testimonio. Satanás quiere mancharnos el testimonio. Quiere quitarnos de un ministerio para quitarle la credibilidad al obrero, ¿verdad? Para destrozar la vida de los hijos. Vemos los ejemplos en la escritura y en la vida cotidiana. Personas destruidas por completo por ceder a la tentación. Ahora, si el Señor fue tentado, ¿verdad? Nosotros también. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor, ¿verdad? Había recibido para ser tentado? Primero, había sido bautizado. Segundo, el Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Por eso Satanás lo primero que le dijo, ¿verdad? Y está en Lucas 4, dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque lo tenía picado, por decirlo al estilo nuestro, de que la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado. Entonces el otro venía a ver si era cierto que era hijo. ¿Y que lo puso? ¿Verdad? A convertir, quería que convirtiera las piedras en pan. Después recibió el Espíritu Santo y estaba a punto de iniciar el ministerio. Entonces ahí fue donde Satanás lo tentó, inmediatamente. Ahora, nuestras más grandes tentaciones vienen generalmente, bueno, primero, cuando uno nace de nuevo, Satanás va a tirar esas tres estrategias, ¿verdad? Y esas tres tienen un montón, digamos, de gavetas. Como por ejemplo, tira la cuerda para el tema de la vanagloria de la vida. Bueno, a través de la codicia, de bienes materiales, ¿verdad? Cuando ya la gente lo trata a uno diferente por ser creyente y lo subestima, lo menosprecia o lo desprecia, o peor aún, lo aborrece, que es lo que está garantizado. Hay gente que ya con eso no aguanta. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado uno a que lo traten mal por el tema, ¿verdad? De que uno exige la honra y el honor de la gente del mundo porque es parte de la vida del mundo, ¿verdad? Al siervo de Dios y a nosotros nos van a tratar, el mundo nos va a aborrecer y nos van a tratar muchas veces de una manera irrespetuosa, por no decir casi siempre, ¿verdad? Porque eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Y este 2 lo puse en amarillo porque prácticamente todos los que estamos conectados hoy le estamos sirviendo a Dios. Los del ministerio de intercesión gime, si no están todos conectados, está la mayoría. Somos siervos de Dios. Ya decidimos servir a Cristo y le estamos sirviendo. Entonces, ¿será que Satanás se va a quedar quieto? Por supuesto que no. Él va a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para poner en acción esas tres trampas. Y también, ¿verdad? Parte de la estrategia que él pone es en las obras de la carne, que estaban, ¿verdad? En las filminas anteriores. En esta lista de Gálatas 5 sale la ira, el enojo, las disensiones, los pleitos, y eso qué es lo que genera en una congregación, división, ¿verdad? Por eso el dicho divide y vencerás. Ese divide y vencerás viene directamente de la estrategia del reino de las tinieblas, porque el Señor Jesús lo recordó en Lucas 11, cuando le dijeron que él echaba fuera los demonios por Belcebú, y él le dijo, ¿verdad? Que el día en que Satanás eche fuera a Satanás ya está finalizado su reino, ¿verdad? Porque él no puede pelear contra él mismo, pues su reino no está dividido. Ahora, él pone división en el cuerpo de Cristo, por supuesto, es una de las obras de la carne. Además, si leemos nosotros en Gálatas 5, ¿verdad? Y leemos las obras de la carne, hay un montón que tienen que ver con el tema del temperamento, ¿verdad? Las primeras cuatro tienen que ver con la parte íntima, con el tema de la lujuria y todo eso, la lascivia. Pero el tema del enojo, ¿verdad? El tema de la ira, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ok, ya vimos esas. Idolatría y hechicerías vienen juntas. Y después vienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Y las seis tiene que ver con división. Enemistades, división, pleitos, división, celos, la envidia. Hay envidia en el cuerpo de Cristo, sí, sí, lamentablemente. Iras, que es cuando la gente pierde, ¿verdad? Eh, el control por enojo,
contiendas, disensiones, que es no ponerse de acuerdo, que parece que cuando uno habla con una persona está hablando en otro idioma porque nunca entiende o entiende cosas que uno no ha dicho. Eso es una obra de la carne y eso lo aprovecha el diablo, porque ahí es donde empiezan los malos entendidos, ¿verdad? Pero es una de las trampas de Satanás, que está en la primera, ¿verdad? Los deseos de la carne. Ok, entonces cuando nosotros decidimos servir a Cristo o ya le estamos sirviendo, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque Satanás no va a desaprovechar, ¿verdad? Lo que él le toca hacer, que es traerse al cristiano al piso. Primera de Corintios 10 del 12 al 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Qué fue lo que hizo José? Huyó y salió, no se quedó ahí, la salida. Hay veces que uno se expone innecesariamente, ¿verdad? A estar en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, ¿verdad? En el momento incorrecto. Y eso fue lo que le pasó al rey David. ¿Qué tenía que haber hecho el rey David? Posiblemente irse a la guerra donde tenía que estar, salir del palacio, alejarse de la persona que lo estaba, que lo tenía ya la mente y el alma la tenía llena de ideas, de malos pensamientos con esa persona. Porque cuando hay una distancia física, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice que eso tiene un efecto, y ya lo vamos a leer. Entonces, el Señor nos da la salida con cada una de las tentaciones, ¿verdad? Que Él va a ver que nos envían, porque la Biblia dice que Él no puede tentar a nadie ni Él tienta a nadie. Dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y esos son los deseos mundanos. Ahora, Él entiende cada una de las tentaciones que nosotros vamos a tener aquí en la tierra, ¿sí? Lo dice en Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15 dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él, ¿verdad? Él que fue tentado en todo, él sabe de qué se trata la tentación, sea cual sea. Si es una persona, un hombre, una mujer, lo que sea, él sabe. Él estuvo en un cuerpo físico y dice que él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, hay que llegar a los pies de él porque dice que Él es poderoso para socorrernos, pero hay que buscarlo durante la tentación. Mateo 26:41 dice lo siguiente, 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo fue que el Señor Jesús le dijo esto a los discípulos? Cuando Él estaba orando en Getsemaní y le reclama a los discípulos, ¿verdad? Porque los encontró durmiendo y les dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, por eso no está mandando la vigilia. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, entonces, aquí está diciendo qué es lo que hace que uno no entre en ese proceso de tentación o que se le baje la intensidad a lo que Satanás ya puso en el corazón y en la mente de una persona. Velad y orad, ¿verdad? La palabra tentación en el griego original, que es aquí el pecado, y ojo, ya sea que surja de los deseos internos, como la que se activa por dentro o de adentro, o de las circunstancias externas. No, ya adentro tenemos nosotros, ¿verdad? Bastante problema con la carne. Pero afuera de nosotros, Satanás va a poner circunstancias, ¿verdad? Eventos, personas, momentos, pensamientos, deseos desordenados que ya son de afuera para adentro.
En 1 Corintios 6:18 dice acerca de la fornicación, huid. Huid es irse, no exponerse. Si la persona sabe que va a ir a estar en un lugar donde va a ser tentado o tentada a fallar en esa parte porque la persona X, Y o Z está ahí, ¿para qué va a ir? Eso es como que un alcohólico se vaya a meter a una cantina. Ah, no, pero yo no, yo no, yo puedo. ¿Cuál? Yo puedo, no. Eso no es cierto. Bíblicamente dice que hay que huir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Quiere decir que este se activa por dentro. Este daña lo de adentro. La fornicación está diciendo, cualquier otro pecado está fuera. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y de quién es el cuerpo nuestro? Es el templo del Espíritu Santo. Proverbios 5:8, ¿verdad? Que habla acerca de la mujer extraña, y esto aplica para el hombre extraño también. Y los que no sepan de qué se trata el término, pueden mandarme un WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp que sale arriba en la primera filmina, para poderle mandar el estudio de Proverbios 5, que habla de los 4 géneros, de la mujer o el hombre extraño, la ramera, ajena y la virtuosa. Porque aquí sale en la Biblia que hay géneros de personas y tienen una manera de operar y de comportarse donde no se brincan ni un solo de los versículos que describen su manera de operar, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios 5:8 ya el Señor dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Entonces, la separación o el separarse, apartarse del lugar donde está esa persona es el primer paso. ¿Ok? No estar teniendo comunión con gente o con personas que uno sabe, ¿verdad? Que no le conviene estar, porque ya la voluntad empieza como a tambalearse. El Proverbio 5:8 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y después dice, ¿por qué? Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. O sea, lo que viene es destrucción. Otro ejemplo que es el Proverbio 7, que ahí habla de las artimañas de la ramera, que eso también aplica para el género masculino, porque si bien el término no es ramero, pero sí hay vividores, ¿verdad? Y últimamente como que están más numerosos, ¿verdad? Eh, Dice el versículo del 21 al 27. El título del Proverbio 7 es las artimañas, arte y maña, ¿verdad? O sea, son estrategias. Y dice en el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Por eso el Señor nos dijo al principio, no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Una mujer casada no tiene que estar recibiendo halagos de nadie que no sea su marido. Y si los está recibiendo hay que parar en raya, ¿verdad? O no exponerse. Igual un marido, un hombre casado, ¿verdad? No tiene que estar recibiendo ningún halago de una mujer soltera o casada, solo de su esposa, porque lo que entra por el oído tiene un efecto en la mente y en el corazón y en el alma de la persona. No, el qué bonita está, el qué es y lo otro, eso se lo dice el esposo. Y al revés, ¿verdad? Lo que le digan las mujeres al hombre. Eso se lo dice la esposa, ¿ok? Porque el enemigo escucha y sabe cuando hay, ¿verdad? Un halago disfrazado de una insinuación y una invitación. Ya Satanás con un tal vez trabaja. En cambio, con un no, ¿verdad? Ya es diferente. Pero eso es un tal vez. Y si se contesta el halago, es peor. Eso fue lo que hizo Eva en Génesis 3. Ella tenía que alejarse de la culebra, no quedarse conversando con ella. Bueno, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, ojo que es para hijos de Dios, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón, no se aparte tu corazón a sus caminos. ¿Cuáles caminos? A los de la ramera. No yerres en sus veredas o al del vividor, ¿verdad? Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, que lo diga Sansón. Camino al Seol es su casa,
que conduce a las cámaras de la muerte. Ese fue el problema de Sansón. Sansón le gustaba meterse con prostitutas, con rameras. ¿Y cómo terminó? Lo mataron, le sacaron los ojos, ¿verdad? Entonces hay que huir, no se negocia con la fornicación. Y el tema de los halagos es algo muy delicado, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza Satanás a poner, como dicen en el mundo, la espinita, ¿verdad? No, hay que poder discernir la trampa. Finalmente, dice en 2 de Pedro 1, del 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos mundanos que uno tiene dentro. Eso es lo que uno tiene adentro y es una lucha. La Biblia dice, es una ley que opera en los miembros del cuerpo, ¿verdad? Que no se sujeta. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? Que la carne es débil, que la carne nunca se va a sujetar. Bueno, para eso también está el ayuno. En el libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 15, dice lo siguiente: soportando las pruebas. En este texto está más inclinado el texto hacia las tentaciones, ¿verdad? Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es los propios deseos mundanos que están dentro de mí, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, se habla como si fuera un embarazo, ha concebido, o sea, ya la maldad entró en la mente y en el corazón, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces aquí dice, ¿verdad? Que cuando uno soporta la tentación o la prueba, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la nueva traducción viviente, a leer en la nueva traducción viviente, para ver qué interesante cómo lo dice en esta traducción. Dice en el versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal ni jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Cuando se deja crecer. Por eso es que hay que caerle encima en el momento en que el enemigo ya puso en la mente y en el corazón y en el alma de uno una seducción hacia algo que no está bien. Eso hay que pararlo de una vez, porque si no sigue creciendo. Y aquí, para finalizar, es lo que les decía yo antes, eso hasta en los senderos de los parques nacionales está, no salirse del sendero, ¿verdad? Y sale la culebra fuera del camino y aquí está el camino. Bueno, el que se sale el camino, la serpiente lo va a poder morder con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la serpiente de carne y hueso, ¿verdad? Usa el mimetismo, que es que se hace pasar por algo que no es. Por eso hay serpientes que parecen un bejuco, otras que parecen unas hojas secas, ¿verdad? Se hacen pasar por lo que no son. Y ahí es donde viene que lo agarran o agarran la presa de sorpresa. La serpiente, esa es otra, es un animal de sangre fría, ¿verdad? Por eso se asolean, como los lagartos que salen a la arena de los ríos, ¿verdad? Y se asolean porque ellos no pueden calentarse a ellos mismos, o sea, son de sangre fría, pues se llama así. Un animal de sangre fría
no puede perseguir a la presa, porque digamos que no tiene sistema de refrigeración, como uno, ¿verdad? Que suda, como un mamífero. O sea, uno no ve, por ejemplo, una culebra persiguiendo a un conejo 10 kilómetros. No, ¿cómo lo pega? Lo tiene que pegar de sorpresa, rápido. Pero el conejo, si se aparta y corre, esta cosa de aquí no lo puede perseguir. Por eso dice perseverad, la perseverancia, como es un animal de sangre fría, si uno persevera en la obediencia, ¿qué dice? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice que lo va a perseguir a uno, porque es la tipología de la serpiente de carne y hueso es esa, que es un animal, ¿verdad? Que no tiene la capacidad de perseguir a la presa, la tiene que agarrar de sorpresa y ya sea que la envenene, si tiene veneno en la boca, que es una analogía de Satanás, o la asfixia, ¿verdad? Como las boas. Bueno, finalmente ponemos nuevamente para la gente que está viendo esta presentación o esta prédica por el canal de YouTube. De ahí quedan los contactos y si tienen alguna duda nos pueden escribir al correo electrónico que sale al principio de la prédica o también al WhatsApp. Entonces vamos a hablar juntos. Voy a dejar de compartir aquí y voy a ver si me sirve la cámara de la... Ahí. Bueno, vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en esta tarde reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos que si en esta semana, que es la número 35 del año, de las 52 semanas, Señor, que tiene generalmente un año, nos estás mandando esta prédica, es porque tú, Señor, conoces las intenciones del adversario, porque la Biblia lo dice, Señor, que tú nos adviertes antes de que las cosas sucedan, Padre Santo. Es una de las tantas ventajas y privilegios que tenemos de ser tus hijos, que tú revelas lo profundo y lo escondido, como dice Daniel 2:22, y revelas, Señor, lo que está en tinieblas y contigo mora la luz. También te pedimos, Padre del cielo, que cuando alguno de nosotros esté pasando por algún evento de una tentación de este tipo, Señor, que podamos nosotros tener la confianza, Señor, eh, para poder conversar con una persona que sea un confidente que tenga o una confidente que tenga la presencia del Espíritu Santo, Señor, en privado para poder uno sacar, Señor, eso a la luz, porque la Biblia dice, Señor, que cuando uno saca la luz, las tinieblas no prevalecen en contra, Señor, de la luz. El poder uno compartir eso, Señor, con algún consejero espiritual, Señor, si son mujeres con mujeres y hombres con hombres, Padre del cielo, poder, Señor, sacar eso, porque cuando lo vemos en la naturaleza, Padre del cielo, que cuando hay troncos o árboles que están descomponiéndose encima de la tierra y se vuelcan, Señor, a la luz, se mueven insectos y otros animales chiquititos, Señor, que no les gusta la luz y van y se esconden. En el momento que uno expone eso, Padre del cielo, le quita poder a Satanás porque ya no está en el anonimato, ya no está en el secreto, Padre del cielo, sino que ya salió, Señor, y es parte de la liberación y parte de cómo el enemigo, Señor, es descubierto antes de que suceda, Señor, cualquier cosa que venga a dañar, Señor, la vida de una persona, la reputación, el testimonio, el ministerio, la familia, el matrimonio, la salud física de una persona, incluso, Señor, si es de vida o muerte también. En esta tarde venimos, Padre del cielo, pidiéndote perdón si hemos tenido en nuestro corazón y mente, Señor, ideas, malos pensamientos, codiciando cosas que no nos pertenecen o personas que no nos convienen y nos pertenecen, sino que es, Señor, un pecado delante de ti. Pedimos perdón, Padre amado. También te pedimos que nos ayudes a ser fieles a la palabra, a no desviarnos del camino, Señor, para no exponernos a esas serpientes que están esperando, Señor, que uno se descuide.
y ayúdanos a tener discernimiento espiritual también, Señor, que es como el GPS espiritual para saber de qué se trata lo que tenemos alrededor, Señor, y no ser ingenuos, como dice la palabra en los proverbios. Y yo bendigo, Padre, a toda la congregación, Señor, y a las personas que escuchan esta prédica, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. Le doy el pase a Laura. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a todos por conectarse. Nosotros también vamos a orar para finalizar esta tarde y esta reunión. Padre amado, Señor, gracias por esta enseñanza, Señor, por esta gran, Señor, tarde que tú nos has dejado en nuestro corazón, por recordarnos de tu misericordia, por recordarnos, Señor, de que en ti tenemos que acudir cada vez, Señor, que nosotros mismos no podemos, Señor. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra, porque es viva, Señor, y porque ha estado desde que tú permitiste, Señor, que la tuviéramos en los antepasados, Señor, y permanecerá, Señor, también. Gracias porque tu palabra, Señor, es la clave, Padre del cielo, para nosotros mejorar, crecer y madurar, Padre celestial. En esta tarde yo bendigo a cada una de estas personas, Señor, y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre del cielo, tú hayas puesto esta palabra en nuestra mente y corazón, Señor, que sea guardada, Señor, en lo más profundo, no solamente para recordarla, Señor, sino también para ponerla en práctica, para que seamos obedientes a lo que tú mandas hacer, Señor, que nos olvidemos de que muchas veces nuestro propio dominio propio o nuestro entendimiento es quien nos dirige, sino únicamente entender que es por tu presencia, por tu camino, por tu guía, quien podrá, Señor, ayudarnos a apartarnos de toda tentación y de todo mal, Señor, como tú dices en la oración, Señor. Yo te pido también la bendición para que Fabricio, Señor, sea cada vez, Señor, esté más cerca de ti, con más fuerza, Señor, y lleno de salud. Bendice a todas sus familias, bendice a cada persona que está hoy conectada, Señor, y a sus familiares, Señor. Llénalos de ti, llénalos de paz, llénalos de fe, Señor, y de confianza, poniendo esa mirada puesta en ti, Señor, que no nos apartemos, Señor, de todo lo que tú nos has enseñado en este tiempo, Padre del cielo. Gracias a ti, mi amado Señor, por esta tarde tan maravillosa, por esta noche que ya se acerca, Señor, que sea bendita, Señor, por ti. En el nombre de Jesús, Padre amado, amén. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse, que tengan una maravillosa noche, que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el próximo sábado.